El sol implacable caía a plomo sobre la Plaza Garibaldi, un crisol de sonidos y colores que vibraba con la energía frenética de la Ciudad de México. El aire, denso y cargado de humedad, apenas se movía, creando una atmósfera sofocante que hacía sudar a cada transeúnte. A un lado, la opulencia de un hotel 5 estrellas contrastaba crudamente con la modesta fila de puestos callejeros que ofrecían desde tacos al pastor hasta réplicas baratas de artesanías prehispánicas. En medio de esta dualidad, la vida seguía su curso implacable. Miguel, un niño de apenas 10 años, sorteaba con agilidad el bullicio, su pequeño cuerpo cubierto de polvo y su rostro curtido por el sol. En sus manos, una canasta repleta de dulces y chicles que ofrecía con una sonrisa tímida a los turistas, y a los trabajadores que se tomaban un respiro del calor sofocante. Su ropa, aunque limpia, mostraba las huellas del desgaste y los remiendos improvisados, un reflejo de las limitaciones económicas que marcaban su día a día. A pesar de las dificultades, Miguel poseía una inteligencia despierta y una mirada penetrante que revelaba una madurez impropia de su edad. Soñaba con ir a la escuela, aprender a leer y escribir, y escapar del ciclo de pobreza que lo atenazaba. De repente, la monotonía del paisaje urbano se vio interrumpida por la llegada de un imponente automóvil negro, cuyo brillo metálico reflejaba los rayos del sol con una intensidad cegadora. El vehículo, un símbolo de lujo y poder, se detuvo frente al hotel, atrayendo las miradas curiosas de los presentes. De su interior descendió Ricardo, un hombre de mediana edad vestido con un traje impecable y gafas de sol oscuras. Su rostro, aunque marcado por el éxito, revelaba una cierta arrogancia y un aburrimiento latente. Ricardo era un millonario hecho a sí mismo, un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que deseaba con tan solo chasquear los dedos. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía un vacío existencial que intentaba llenar con juegos de poder y desafíos triviales. Buscaba constantemente la validación externa, la admiración de los demás, para reafirmar su propia valía. Ricardo observó a Miguel con una mezcla de curiosidad y desdén. Le intrigaba la determinación del niño, su espíritu inquebrantable a pesar de las adversidades. Un pensamiento repentino cruzó su mente, una idea descabellada que prometía aliviar su tedio y alimentar su ego. Se acercó a Miguel con una sonrisa condescendiente y le propuso un reto: si era capaz de traducir una frase en inglés, le daría $1000. La promesa, una suma astronómica para Miguel, resonó como un trueno en sus oídos. $1000 representaban la oportunidad de ayudar a su familia, de comprar alimentos, ropa y medicinas. Era una suma que podría cambiar sus vidas para siempre. La primera interacción entre Miguel y Ricardo fue tensa y desigual. El contraste entre sus personalidades y sus mundos era abismal. Miguel, con su humildad y su deseo de superación, se enfrentaba a Ricardo, con su arrogancia y su necesidad de reafirmación. El reto, aparentemente simple, se convirtió en un campo de batalla donde se enfrentaban dos realidades opuestas. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún detalle de esta emocionante historia. No te arrepentirás. El calor de la tarde golpeaba la plaza con fuerza. El sol caía a plomo sobre los adoquines, haciendo que incluso las sombras parecieran temblar. La Ciudad de México, vibrante y ruidosa como siempre, exhibía sus contrastes con descaro. A un lado, la opulencia de un hotel 5 estrellas, al otro, la miseria de un puesto callejero improvisado. En medio de este escenario, Miguel, un niño de apenas 10 años, intentaba vender dulces. Sus zapatos desgastados dejaban ver los dedos, y su camiseta, aunque limpia, mostraba las huellas de 1000 batallas. Pero en sus ojos brillaba una chispa, una determinación que desafiaba su corta edad y las adversidades que enfrentaba. Miguel no era un niño cualquiera, era inteligente, rápido y, a pesar de las dificultades, soñaba con un futuro mejor. Su familia dependía de él, de las pocas monedas que lograba juntar cada día. Su madre, enferma, y sus 2 hermanos pequeños contaban con su esfuerzo. Por eso, cada dulce vendido era una victoria, un paso más hacia un mañana menos incierto. De repente, un estruendo rompió la monotonía del ambiente. Un coche lujoso, negro y brillante, se detuvo frente a la plaza. De él descendió Ricardo, un hombre de negocios exitoso, vestido con un traje impecable y con la arrogancia pintada en el rostro. Ricardo era millonario, dueño de una cadena de hoteles, y conocido por su astucia en los negocios. Pero, en el fondo, era un hombre aburrido, ávido de emociones y necesitado de validación constante. Le gustaban los juegos, los desafíos, y demostrar su superioridad intelectual y económica. Observó a Miguel con curiosidad, como si fuera una pieza exótica en un museo. La imagen del niño vendiendo dulces, sudoroso y con la mirada fija en los transeúntes, despertó algo en él. Tal vez compasión, tal vez simple curiosidad, o quizás una mezcla de ambas. Lo cierto es que Ricardo, impulsado por un impulso repentino, decidió proponerle un reto. Un reto que, según él, sería una simple diversión, una forma de pasar el rato y reafirmar su posición de poder. Se acercó a Miguel con una sonrisa condescendiente. «¿Qué tal, campeón?», le dijo.
Te doy $1000 si sabes qué dice esta frase en inglés. Los ojos de Miguel se abrieron como platos. $1000 era una fortuna, una cantidad inimaginable para él. Era la oportunidad de cambiar su vida, de ayudar a su familia, de hacer realidad sus sueños. La promesa era tentadora, irresistible. El primer encuentro entre Miguel y Ricardo fue un choque de mundos, un choque de realidades. El niño pobre y el millonario arrogante, unidos por un reto absurdo y una promesa de riqueza. La tensión era palpable, la expectación crecía. Y, antes de continuar con esta increíble historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. No te pierdas los siguientes capítulos, llenos de emoción, suspense y un final sorprendente. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Una brisa cálida, casi pegajosa, rozaba las calles de la Ciudad de México. El sol, implacable, se reflejaba en el asfalto recalentado, creando espejismos fugaces que distorsionaban la realidad. En medio de la plaza, un hervidero de gente se movía al ritmo de la ciudad, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos a grito pelado, familias disfrutando de un helado bajo la sombra de los árboles centenarios, jóvenes enamorados tomados de la mano, ajenos al bullicio circundante. Era un día como cualquier otro, una mezcla caótica y vibrante de vida y movimiento. Pero en esta escena cotidiana, dos figuras contrastaban de manera llamativa. A un lado, Miguel, un niño de apenas 10 años, con la cara tiznada por el polvo y la ropa desgastada por el uso, ofrecía dulces a los transeúntes. Sus ojos, brillantes y llenos de esperanza, contrastaban con la dureza de su entorno. Cada venta, cada moneda que lograba reunir, era una pequeña victoria en la dura batalla por la supervivencia. Su familia dependía de él, de su ingenio y su esfuerzo. Miguel soñaba con un futuro mejor, con una vida más fácil, pero sabía que para alcanzarlo debía trabajar duro, muy duro. Al otro lado de la plaza, un coche lujoso, un símbolo de opulencia y poder, se abría paso entre el tráfico. De él descendió Ricardo, un hombre de negocios exitoso, vestido con un traje impecable y una actitud distante. Su rostro, marcado por el estrés y la ambición, reflejaba una vida dedicada al trabajo y al éxito material. Ricardo había logrado amasar una fortuna considerable, pero sentía un vacío en su interior, una necesidad constante de validación y reconocimiento. Buscaba emociones nuevas, desafíos que le permitieran reafirmar su superioridad y escapar de la monotonía. Ricardo observó a Miguel con una mezcla de curiosidad y desdén. Le pareció un niño inteligente, pero atrapado en una situación desesperada. Entonces, una idea cruzó por su mente, un juego que le permitiría demostrar su poder, y divertirse a costa de la inocencia del niño. Se acercó a Miguel con una sonrisa arrogante y le propuso un reto: te doy $1000 si sabes qué dice esta frase en inglés. La promesa de una suma tan grande era un cebo irresistible para Miguel, una oportunidad de cambiar su vida y la de su familia. Miguel miró a Ricardo con incredulidad. $1000 eran una fortuna, una cantidad que jamás había imaginado tener en sus manos. Sintió miedo, pero también una inmensa esperanza. Aceptó el reto con valentía, sin saber que estaba a punto de enfrentarse a una prueba que pondría a prueba su inteligencia, su perseverancia y su espíritu luchador. El millonario sonrió, satisfecho con su plan. La partida había comenzado. La tensión era palpable en el aire. Miguel, impulsado por la ayuda de la maestra, se preparó para el segundo intento. Respiró hondo, sintiendo el peso de las miradas sobre él, pero también el calor del apoyo silencioso de la anciana. La frase, antes un laberinto de sonidos incomprensibles, ahora se ordenaba en su mente, gracias a la paciencia y claridad de la maestra. Cerró los ojos por un instante, visualizando cada palabra, cada sílaba, intentando imitar la pronunciación que le había enseñado. Cuando los abrió, encontró la mirada expectante de Ricardo, ahora teñida de una incertidumbre que antes no había estado presente. La multitud permanecía en silencio, conteniendo la respiración, como si el destino de Miguel fuera también el suyo. El aire, cargado de la tensión del momento, parecía vibrar con la anticipación. The early bird catches the worm, dijo Miguel, con una voz que temblaba ligeramente al principio, pero que se fortaleció a medida que avanzaba. Intentó pronunciar cada palabra con la mayor claridad posible, esforzándose por imitar la entonación y el ritmo que la maestra le había indicado. No era perfecto, lo sabía, pero era mucho mejor que su primer intento, mucho más seguro, mucho más cercano a la verdad. Cuando terminó, un silencio aún más profundo cayó sobre la plaza. Miguel mantuvo la mirada fija en Ricardo, esperando su veredicto. El millonario, sin embargo, permaneció en silencio, con el rostro ensombrecido por la duda. Era evidente que estaba luchando consigo mismo, que la decisión no era tan sencilla como había creído al principio. La ambigüedad de Ricardo alimentó la tensión. Algunos de los espectadores comenzaron a murmurar, divididos entre la admiración por el esfuerzo de Miguel, y la sospecha de que el millonario no cumpliría su promesa. «Dile que sí. Se lo merece», gritó alguien desde la multitud. «No fue perfecto. Él puso las reglas», respondió otra voz. La plaza se convirtió en un hervidero de opiniones, cada uno expresando su punto de vista sobre la justicia y la honestidad.
Miguel, consciente de la indecisión de Ricardo y del clamor de la multitud, sintió que la esperanza comenzaba a flaquear. Se acercó un poco más al millonario, lo miró directamente a los ojos, y le dijo con una voz clara y firme: Señor, yo me esforcé mucho. La maestra me ayudó. Creo que fui justo. Le pido, que usted también lo sea conmigo. La mirada de Miguel, llena de sinceridad y vulnerabilidad, pareció tocar algo en el corazón de Ricardo. El millonario cerró los ojos por un momento, como buscando una respuesta en su interior. Era evidente que se enfrentaba a un dilema moral: ceder a la presión pública y pagar al niño, reconociendo su esfuerzo, o mantener su postura inicial y proteger su ego, sin importar el costo. La decisión era suya, y el destino de Miguel pendía de un hilo. Después de un largo silencio que pareció una eternidad, Ricardo abrió los ojos y miró a Miguel con una expresión que era difícil de descifrar. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente, con una voz que sonaba cansada y abatida. Volveré mañana a la misma hora y les daré mi respuesta. Con estas palabras, se dio la vuelta y se alejó entre la multitud, dejando a Miguel y a todos los presentes en una agonizante espera. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, mientras la incertidumbre se cernía sobre la plaza, como una sombra amenazante. La noche cayó sobre la Ciudad de México, pero para Miguel, el sueño no llegaba. Su mente era un torbellino de posibilidades. $1000. La cantidad parecía irreal, casi un espejismo en medio de la dura realidad que conocía. Imaginaba a su madre sonriendo, aliviada por fin de las deudas que pesaban sobre sus hombros. Visualizaba a sus hermanos pequeños con ropa nueva y zapatos decentes, sin tener que usar los remiendos que tanto les avergonzaban. Soñaba con una cena abundante, no solo tortillas y frijoles, sino algo especial, algo que celebrara la victoria que aún no estaba asegurada. Pero la esperanza se mezclaba con la inquietud. La frase en inglés resonaba en su cabeza, un eco persistente que le recordaba su dificultad. The early bird catches the worm. Intentaba repetirla en silencio, una y otra vez, corrigiendo su pronunciación, recordando los consejos de la maestra. Pero el miedo a fallar lo atenazaba. ¿Y si Ricardo cambiaba de opinión? ¿Y si encontraba una excusa para no pagar? La incertidumbre era una sombra que lo envolvía, impidiéndole conciliar el sueño. Para Ricardo, la noche era muy diferente. En la soledad de su lujoso departamento, la conciencia lo asaltaba. La imagen del niño, con sus ojos llenos de esperanza, lo perseguía. Recordaba su propia infancia, llena de carencias y dificultades. Su padre, un hombre duro y exigente, nunca le había mostrado compasión. Siempre lo había presionado para alcanzar el éxito, sin importarle el costo. El dinero, para él, siempre había sido un símbolo de poder y control. Pero ahora, la situación era diferente. El rostro de Miguel lo confrontaba con una verdad que había olvidado: el éxito no lo es todo. La humildad, la generosidad y la empatía eran valores mucho más importantes. Se sentía avergonzado de su arrogancia, de su necesidad de humillar a un niño para reafirmar su propia valía. La noche se hacía larga y tortuosa, llena de remordimientos y reflexiones. La maestra jubilada, por su parte, también tenía dificultades para dormir. Pensaba en Miguel, en su valentía y su determinación. Se sentía orgullosa de haber podido ayudarlo, aunque fuera de manera modesta. Pero también le preocupaba la injusticia social que veía a diario. Niños como Miguel, llenos de talento y potencial, se veían privados de oportunidades por su origen humilde. La educación era la única herramienta para romper ese círculo vicioso, pero no todos tenían acceso a ella. Miguel, finalmente, cayó en un sueño agitado. Soñó que estaba corriendo una carrera, pero sus zapatos estaban rotos y sus pies sangraban. A pesar del dolor, seguía corriendo, impulsado por la imagen de su familia. En la meta, lo esperaba Ricardo, con los $1000 en la mano. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, una sombra lo derribaba al suelo. Se levantaba, una y otra vez, luchando contra la adversidad. Ricardo, en su sueño, se veía a sí mismo de niño, mendigando en la calle. Un hombre rico pasaba a su lado y lo ignoraba. Se sentía humillado y abandonado. De pronto, ese niño se transformaba en Miguel, mirándolo con reproche. Despertaba sobresaltado, bañado en sudor, con una sensación de culpa que le oprimía el pecho. La epifanía lo golpeó como un rayo: la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la capacidad de ayudar a los demás. Era hora de cambiar. Sabía que al día siguiente debía hacer lo correcto. Una resolución nacía en su interior. Miguel regresó a la plaza al día siguiente, sintiendo una mezcla de esperanza y nerviosismo que le revolvía el estómago. La plaza, que normalmente era un lugar de bullicio y actividad, parecía contener la respiración, esperando el veredicto. El sol golpeaba con fuerza, pero Miguel apenas lo notaba, concentrado en la posibilidad de que los $1000 cambiaran la vida de su familia. Había pasado una noche casi en vela, dando vueltas en la cama, imaginando cómo usaría el dinero.
Parte sería para pagar las deudas que acosaban a su madre, otra para comprar comida y ropa decente para sus hermanos, y quizás, solo quizás, podría permitirse un pequeño lujo para sí mismo, un libro nuevo o un par de zapatos que no tuvieran agujeros. La maestra jubilada, doña Elena, estaba allí, discretamente sentada en un banco cercano, ofreciéndole una sonrisa de apoyo. Su presencia era un consuelo silencioso, un recordatorio de que no estaba solo en esto. Ella había creído en él desde el principio, y su ayuda había sido invaluable. Miguel le dedicó una breve sonrisa de agradecimiento, tratando de proyectar una confianza que no sentía del todo. La gente comenzaba a reunirse, curiosos por saber el desenlace de la historia. Los murmullos llenaban el aire, creando una atmósfera de anticipación. Algunos le animaban en voz baja, otros miraban con escepticismo, pero todos estaban unidos por la intriga. Miguel se sintió observado, pero intentó mantener la calma, recordando las palabras de doña Elena: confía en ti mismo, Miguel. Has trabajado duro y mereces esta oportunidad. Finalmente, Ricardo apareció. Pero algo era diferente. No era el hombre arrogante y engreído de la víspera. Su rostro parecía más suave, su mirada más reflexiva. Caminaba con una humildad que no le había visto antes. Se acercó a Miguel con una sonrisa tenue, y le saludó con un gesto de respeto. La tensión era palpable. El silencio se hizo absoluto cuando Ricardo se dirigió a la multitud. Su voz, antes llena de seguridad, ahora sonaba un poco vacilante. Explicó que había pasado la noche reflexionando sobre el desafío, y sobre el impacto que había tenido en Miguel. Habló de la importancia del esfuerzo, la perseverancia y la oportunidad. Miguel contenía la respiración, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El tiempo parecía detenerse mientras esperaba la decisión de Ricardo. Miró a doña Elena, buscando consuelo en su mirada amable. Ella le devolvió la sonrisa y le asintió con la cabeza, transmitiéndole su apoyo incondicional. Ricardo hizo una pausa, creando un suspense insoportable. La multitud observaba en silencio, esperando el veredicto. Los ojos de todos estaban fijos en Miguel, quien sentía que el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. Entonces, Ricardo finalmente habló, revelando su decisión y cambiando para siempre la vida de Miguel. Ricardo entregó a Miguel los $1000. No era un cheque, ni una transferencia. Sacó de su billetera un fajo de billetes arrugados, algunos nuevos, otros visiblemente usados, y se los extendió al niño. Miguel, con manos temblorosas, los aceptó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría desbordante, una emoción que le inundaba el cuerpo y le hacía sentir ligero, casi como si pudiera volar. Nunca había tenido tanto dinero en sus manos. Era una fortuna, una suma inimaginable que le permitiría ayudar a su familia de maneras que antes solo podía soñar. La plaza, que minutos antes había sido un escenario de tensión y expectativa, ahora vibraba con un aura de celebración. La gente aplaudía, vitoreaba el nombre de Miguel y felicitaba al niño por su perseverancia. Algunos se acercaron a él para estrecharle la mano, para tocarlo como si fuera un amuleto de buena suerte, un símbolo de esperanza en medio de la dura realidad que les rodeaba. Ricardo observaba la escena con una mezcla de satisfacción y humildad. Había llegado a la plaza con la intención de reafirmar su superioridad, de demostrar su inteligencia y su riqueza, pero se marchaba con una lección aprendida, una valiosa experiencia que le había cambiado la perspectiva sobre el verdadero significado del éxito. Pero la historia no terminaba ahí. Ricardo, conmovido por la reacción de Miguel, y por la energía positiva que emanaba de la plaza, decidió ofrecerle algo más que dinero. Sabía que los $1000 serían de gran ayuda para la familia del niño, pero también era consciente de que esa era una solución temporal, un parche para un problema mucho más profundo. Ricardo se acercó a Miguel, se puso a su altura y le dijo: Miguel, admiro tu perseverancia y tu espíritu de lucha. Creo que tienes un gran potencial y quiero ayudarte a que lo desarrolles. Le ofreció una beca completa para estudiar inglés en una de las academias más prestigiosas de la ciudad. Una oportunidad única, un camino hacia un futuro mejor que Miguel jamás se había atrevido a imaginar. La beca cubriría todos los gastos, matrícula, libros, materiales, incluso transporte. Miguel escuchaba atentamente, con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que estaba oyendo. Era como si un sueño se estuviera haciendo realidad, como si un ángel le hubiera concedido un deseo. No sé qué decir, señor. Estoy muy agradecido. Esto es más de lo que jamás hubiera podido esperar, respondió Miguel, con la voz entrecortada por la emoción. Ricardo sonrió y le dijo: no tienes que agradecerme nada, Miguel. Te lo mereces. Has demostrado que con esfuerzo y dedicación se pueden superar cualquier obstáculo. Ahora, depende de ti aprovechar esta oportunidad y construir el futuro que deseas. Miguel asintió con la cabeza, con una determinación renovada. Sabía que no podía defraudar a Ricardo, ni a su familia, ni a todas las personas que habían creído en él. Se dedicaría por completo a sus estudios, aprendería inglés y se convertiría en alguien importante, alguien que pudiera ayudar a otros a salir adelante.
En ese momento, se produjo una conexión genuina entre Miguel y Ricardo, una conexión que trascendía las barreras sociales y económicas. Dos mundos diferentes se habían unido por un instante, gracias a un reto, a una oportunidad y a la generosidad de un hombre que había aprendido a valorar la humildad y la perseverancia por encima del ego y la arrogancia. La plaza, testigo de este encuentro inesperado, se iluminó con una luz especial, una luz de esperanza y optimismo que irradiaba desde el corazón de Miguel, y se extendía a todos los que allí se encontraban. La primera clase de inglés de Miguel era un torbellino de emociones. La pequeña aula, con sus paredes pintadas de un amarillo pálido y carteles llenos de coloridos dibujos de animales y objetos cotidianos, parecía un santuario del conocimiento. Miguel se sentó en uno de los pupitres, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y excitación. Recordaba vívidamente el día en que Ricardo le había ofrecido la beca, un momento que cambió el curso de su vida para siempre. Ahora, aquí estaba, listo para embarcarse en esta nueva aventura, armado con un cuaderno nuevo y un lápiz bien afilado. La maestra, una joven entusiasta llamada Sofía, irradiaba una energía contagiosa. Su sonrisa era cálida y acogedora, y su voz, suave y melodiosa, infundía confianza en sus alumnos. Miguel se sentía inspirado por su pasión y dedicación. A pesar de los desafíos iniciales, Miguel se sumergió por completo en el aprendizaje. Las palabras nuevas le parecían un laberinto intrincado al principio, pero con cada lección, cada ejercicio, cada repetición, las piezas comenzaron a encajar. Su entusiasmo era palpable, y su dedicación, inquebrantable. Mientras tanto, la maestra jubilada, doña Elena, observaba a Miguel desde la distancia, sintiendo una profunda sensación de orgullo. Ella, que había dedicado su vida a la enseñanza, veía en Miguel el fruto de su labor, la prueba de que la educación podía transformar vidas y construir un futuro mejor. Su corazón se llenaba de alegría al ver cómo el joven florecía, cómo su potencial se desplegaba ante sus ojos. Sabía que Miguel tenía un futuro brillante por delante, y se sentía honrada de haber tenido un pequeño papel en su camino. Ricardo, por su parte, se mantenía en contacto con Miguel, ofreciéndole apoyo y motivación. Lo llamaba regularmente para preguntarle sobre sus progresos, lo animaba a perseverar cuando las cosas se ponían difíciles, y le recordaba constantemente que creía en él. Ricardo se había convertido en algo más que un benefactor, se había convertido en un amigo, un mentor, un ejemplo a seguir. Su relación trascendía las barreras sociales y económicas, construida sobre el respeto mutuo y la admiración. La beca y la oportunidad que se le había brindado tuvieron un impacto profundo en la vida de la familia de Miguel. Su madre, que había trabajado incansablemente para mantener a sus hijos, finalmente pudo respirar aliviada. Ya no tenía que preocuparse tanto por el futuro de Miguel, sabía que tenía una oportunidad real de salir adelante. Su hermano menor, Juanito, veía a Miguel como un héroe, soñando con seguir sus pasos y tener una vida mejor. La historia de Miguel se convirtió en un ejemplo del poder transformador de la educación. Otros niños de la comunidad se sentían inspirados por su éxito, soñando con aprender inglés, ir a la escuela y tener un futuro mejor. Miguel se había convertido en un faro de esperanza, demostrando que, sin importar las circunstancias, el esfuerzo y la perseverancia podían abrir puertas y construir un futuro brillante. La educación, como un catalizador, estaba transformando no solo la vida de Miguel, sino también la de toda su comunidad, generando un efecto dominó de oportunidades y esperanza. Los días siguientes a la beca no fueron un camino de rosas. Miguel, acostumbrado a las calles y a la inmediatez del trabajo, se topó con un muro, el inglés. La gramática era un laberinto de reglas extrañas y las palabras, un universo de sonidos nuevos. La pronunciación, en particular, se convirtió en su némesis. Pasaba horas frente al espejo, intentando imitar los sonidos que salían de la boca de su profesor, pero a menudo sentía que estaba hablando otro idioma, un idioma incomprensible para sí mismo. Las dificultades no se limitaban al aula. En casa, el ruido constante de la calle, y las responsabilidades familiares hacían difícil encontrar un momento de tranquilidad para estudiar. Su madre, aunque orgullosa de su progreso, no entendía la importancia de dedicar tanto tiempo al aprendizaje del inglés. Ya sabes leer y escribir, le decía. Eso es suficiente para salir adelante. Ricardo, consciente de los desafíos que enfrentaba Miguel, lo llamaba con frecuencia. Sus palabras de ánimo eran un bálsamo para su frustración. Le contaba historias de sus propios inicios, de los obstáculos que había superado para alcanzar el éxito. No te rindas, Miguel, le decía. Sé que es difícil, pero tienes el talento y la determinación para lograrlo. Si necesitas algo, no dudes en pedirlo. La maestra jubilada, doña Elena, también jugó un papel fundamental en su proceso de aprendizaje. Consciente de las dificultades económicas de Miguel, le ofreció tutorías gratuitas en su casa. Juntos, repasaban la gramática, practicaban la pronunciación y leían textos en inglés. Doña Elena, con su paciencia infinita y su sabiduría ancestral, se convirtió en un faro de esperanza en la vida de Miguel. A pesar de los desafíos, Miguel nunca se rindió. Estudiaba con dedicación, aprovechando cada minuto libre.
Escuchaba música en inglés, veía películas subtituladas y practicaba con sus compañeros de clase. Buscaba ayuda cuando la necesitaba, preguntando a sus profesores y a doña Elena cualquier duda que tuviera. Poco a poco, los obstáculos comenzaron a desvanecerse. La gramática dejó de ser un laberinto y las palabras se volvieron más familiares. Su pronunciación mejoró notablemente, gracias a la práctica constante y a los consejos de doña Elena. La confianza de Miguel creció a medida que dominaba el idioma. Comenzó a disfrutar del proceso de aprendizaje, descubriendo un mundo nuevo de posibilidades. La tenacidad y la perseverancia de Miguel demostraron que, con esfuerzo y dedicación, se pueden superar cualquier obstáculo. De Internet a Satul, Miguel descubre el poder del Internet para aprender inglés. Utiliza aplicaciones, videos y comunidades online. Connecting with Native Speakers, Miguel comienza a comunicarse con hablantes nativos de inglés a través de Internet. Expanding his horizons, aprende sobre diferentes culturas y perspectivas a través de sus interacciones online. New Career Paths, Miguel vislumbra nuevas oportunidades profesionales gracias a su dominio del inglés. Dreaming Big, empieza a soñar con estudiar en el extranjero y tener una carrera internacional. The World at his Fingertips, el inglés abre un mundo de posibilidades para Miguel. El tiempo transcurría rápidamente, y Miguel se encontraba inmerso en un universo de aprendizaje que jamás había imaginado. La beca para estudiar inglés había sido un trampolín, pero fue su curiosidad insaciable y su deseo de superación lo que lo impulsó a explorar nuevas fronteras. Descubrió el poder transformador del Internet, una herramienta que le permitía acceder a un conocimiento ilimitado. Lo que comenzó como un simple curso de inglés se convirtió en una aventura fascinante. Miguel pasaba horas explorando aplicaciones diseñadas para el aprendizaje de idiomas, repitiendo palabras y frases, corrigiendo su pronunciación con la ayuda de ejercicios interactivos. Descubrió canales de YouTube dedicados a la enseñanza del inglés, donde profesores nativos explicaban conceptos gramaticales de manera clara y amena. Se sumergió en videos musicales con subtítulos, aprendiendo expresiones coloquiales y ampliando su vocabulario de forma divertida. Pero lo más emocionante fue descubrir las comunidades online donde podía interactuar con hablantes nativos de inglés de todo el mundo. Se unió a foros de discusión, participó en intercambios de idiomas y comenzó a hacer amigos virtuales. A través de estas conversaciones, no solo mejoró su fluidez en el idioma, sino que también aprendió sobre diferentes culturas y perspectivas. Descubrió que el mundo era mucho más grande y diverso de lo que había imaginado. A medida que su dominio del inglés mejoraba, Miguel comenzó a vislumbrar nuevas oportunidades profesionales. Se dio cuenta de que el idioma era una llave que abría puertas a un sinfín de posibilidades. Podría trabajar en una empresa multinacional, viajar por el mundo, estudiar en el extranjero. Las opciones eran infinitas. Empezó a investigar diferentes carreras que requerían un buen dominio del inglés, como la traducción, el turismo, el comercio internacional y la enseñanza. Un nuevo sueño comenzó a tomar forma en su mente: estudiar en una universidad en el extranjero. Imaginaba vivir en otro país, conocer gente de diferentes culturas, sumergirse en un nuevo idioma y una nueva forma de vida. Sabía que sería un desafío, pero estaba dispuesto a trabajar duro para lograrlo. El inglés se había convertido en su pasaporte hacia un futuro mejor, un futuro lleno de oportunidades y posibilidades. El mundo estaba ahora al alcance de su mano. Ya no se sentía limitado por sus circunstancias. Sabía que, con esfuerzo y dedicación, podía lograr cualquier cosa que se propusiera. El niño que vendía dulces en la plaza había crecido, se había transformado en un joven ambicioso y lleno de sueños. El inglés había abierto un nuevo mundo para él, un mundo de oportunidades ilimitadas. La barrera del idioma ya no existía, y Miguel estaba listo para conquistar el mundo. El aliento de la maestra era como un bálsamo. Miguel sintió que las palabras, antes enredadas y confusas, comenzaban a tomar forma en su boca. No era solo la pronunciación lo que había cambiado, era su confianza, ahora alimentada por la bondad de una extraña. La maestra, con su paciencia infinita, le había regalado algo más valioso que la corrección fonética: la creencia en sí mismo. Ricardo, al observar esta escena, sintió un nudo en el estómago. La imagen de Miguel recibiendo ayuda desinteresada removió algo en su interior, una sensación incómoda de que su juego se estaba volviendo en su contra. Ya no era tan divertido ver al niño batallar solo, la balanza parecía inclinarse hacia una dirección que no había previsto. La conexión entre Miguel y la maestra le recordaba la importancia de la comunidad, algo que había olvidado en su búsqueda constante de éxito individual. Miguel, con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para su segundo intento. Cerró los ojos por un instante, recordando las palabras de la maestra, visualizando cada sonido, cada sílaba. Abrió los ojos, con una nueva determinación brillando en su mirada, y respiró hondo. El aire de la plaza parecía más fresco, el sol menos implacable. De Early Bird catches the worm, dijo, con una pronunciación mucho más clara y precisa que antes. Todavía no era perfecta, pero la mejora era innegable. El silencio se apoderó de la plaza.
Todos los ojos estaban puestos en Ricardo, esperando su veredicto. Ricardo sintió la presión de la multitud, el peso de las expectativas. La respuesta de Miguel no era impecable, pero era evidente el esfuerzo y la dedicación que había puesto en ello. ¿Debía aferrarse a su postura inicial, exigiendo una perfección inalcanzable, o debía reconocer el valor del progreso y la perseverancia? La duda lo invadió, como una sombra que oscurece la razón. La mirada de Miguel se cruzó con la suya, una mirada llena de esperanza y súplica. Ricardo vio en esos ojos algo más que el deseo de ganar $1000, vio la necesidad de reconocimiento, la búsqueda de una oportunidad. Vio, en definitiva, un reflejo de sí mismo en su juventud, cuando luchaba por abrirse camino en un mundo despiadado. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Ricardo, con voz grave y pausada. Volveré mañana y les daré mi decisión. La multitud murmuró en señal de decepción. Miguel, aunque desanimado, asintió en silencio. Sabía que la batalla no estaba ganada, pero tampoco perdida. Todavía quedaba una oportunidad, una esperanza que se aferraba a su corazón con fuerza. La plaza, poco a poco, comenzó a dispersarse, dejando a Miguel y a Ricardo solos con sus pensamientos y sus incertidumbres. La decisión de Ricardo pendía sobre ellos como una espada de Damocles, determinando el destino de un niño y la redención de un hombre. El día siguiente sería crucial. Miguel, ahora graduado con honores de la Academia de Inglés, era un testimonio viviente del poder transformador de la educación. Su dominio del idioma, que antes parecía un sueño inalcanzable, ahora era una realidad tangible, una herramienta poderosa que le abría puertas a un mundo de posibilidades. Pero a diferencia de muchos que alcanzarían tal logro, Miguel no estaba enfocado únicamente en su propio éxito. Recordaba con claridad sus humildes comienzos, las dificultades que había enfrentado y el apoyo invaluable que había recibido. Esa gratitud profunda se había convertido en el motor de su siguiente gran aventura, retribuir a su comunidad. Sabía que el conocimiento que había adquirido no debía ser un tesoro guardado, sino una semilla que debía sembrar para que otros pudieran cosechar sus frutos. Y así, con la misma pasión y determinación que había demostrado al aprender inglés, Miguel decidió utilizar sus habilidades para ayudar a otros niños de su comunidad a aprender el idioma. Su visión era clara: crear un espacio donde los niños de bajos recursos pudieran acceder a una educación de calidad, una oportunidad que él mismo había tenido gracias a la generosidad de Ricardo y la guía de la maestra jubilada. Con el apoyo de algunos amigos y vecinos, Miguel transformó un pequeño espacio comunitario en un aula improvisada. Consiguió algunos libros de texto usados, pizarras y marcadores donados, y comenzó a dar clases de inglés gratuitas a niños de todas las edades. Su entusiasmo era contagioso, y pronto el aula se llenó de niños ansiosos por aprender, con los ojos llenos de esperanza y el corazón lleno de sueños. Ricardo, al enterarse de la iniciativa de Miguel, se sintió profundamente conmovido. Había visto en primera fila la transformación que la educación había operado en la vida de Miguel, y comprendió que su apoyo no solo había cambiado el destino de un niño, sino que había plantado una semilla de esperanza en toda una comunidad. Sin dudarlo, Ricardo ofreció su apoyo incondicional a la iniciativa de Miguel. Donó nuevos materiales didácticos, computadoras y libros de texto. Además, se comprometió a financiar la ampliación del aula y la contratación de otros profesores voluntarios. Juntos, Miguel y Ricardo estaban creando algo más que una simple clase de inglés. Estaban construyendo un puente hacia un futuro mejor para los niños de su comunidad. Estaban rompiendo el ciclo de pobreza y desigualdad a través de la educación, empoderando a las nuevas generaciones para que persiguieran sus sueños y alcanzaran su máximo potencial. Miguel se había convertido en un modelo a seguir, una inspiración para todos aquellos que creían que el cambio era posible. Su historia era una prueba fehaciente de que la educación, combinada con la generosidad y la determinación, podía transformar vidas y comunidades enteras. El efecto dominó de la iniciativa de Miguel se extendió por toda la comunidad, generando un ambiente de optimismo y esperanza. Otros jóvenes se sintieron inspirados a seguir sus pasos, creando proyectos educativos y sociales para ayudar a sus vecinos. La comunidad se unió en un esfuerzo colectivo para construir un futuro mejor para todos. Ricardo reflexionó sobre el torbellino de eventos que se habían desencadenado desde aquel encuentro casual en la plaza. Su propia arrogancia, su necesidad de reafirmación, todo había cambiado radicalmente. Recordó la mirada de Miguel, llena de esperanza y determinación, la sabiduría silenciosa en los ojos de la maestra jubilada. Se dio cuenta de que su riqueza, su éxito material, palidecían en comparación con el impacto que podía tener en la vida de alguien más. Una semilla de cambio había germinado en su interior. Ya no se trataba de acumular más, sino de compartir, de invertir en el futuro de aquellos que, como Miguel, luchaban contra la adversidad. Aquella tarde, después de que Miguel deslumbrara a todos con su progreso en la Academia de Inglés, Ricardo tomó una decisión. Utilizaría su fortuna no solo para apoyar a Miguel, sino para crear un fondo que financiara proyectos educativos en comunidades marginadas. Quería brindar a otros niños la misma oportunidad que Miguel había tenido, la posibilidad de romper el ciclo de la pobreza a través del conocimiento.
Empezó a investigar, a contactar con organizaciones no gubernamentales, a buscar proyectos que realmente marcaran la diferencia. Descubrió un mundo de necesidades y un ejército de personas dedicadas a combatirlas. Se sintió inspirado, revitalizado, como si una nueva misión hubiera dado sentido a su vida. Pasaron varios años. Miguel se había convertido en un joven brillante, fluido en inglés y con una visión clara de lo que quería para su futuro. Ricardo había transformado su empresa, orientándola hacia la responsabilidad social y la sostenibilidad. Sus caminos, aunque distintos, seguían entrelazados por aquel episodio en la plaza. Un día, Miguel recibió una invitación. Ricardo quería reunirse con él. No se habían visto en mucho tiempo, pero Miguel sabía que aquel encuentro sería especial. Llegó al lugar indicado, un centro comunitario recién inaugurado en su antiguo barrio. Vio a Ricardo, envejecido pero con la misma mirada, penetrante, rodeado de niños y jóvenes. Se abrazaron con afecto. No había necesidad de palabras. Sabían que su conexión trascendía el tiempo y la distancia. Ricardo le presentó a los niños, le mostró las aulas, los talleres, la biblioteca. Miguel sintió una profunda emoción. Era como si un sueño se hubiera hecho realidad. Juntos, celebraron el éxito de Miguel, su graduación con honores, su compromiso con su comunidad. Celebraron también el impacto que estaban teniendo en la vida de tantos jóvenes. Se dieron cuenta de que su encuentro no había sido una casualidad, sino el principio de algo mucho más grande. Ambos compartían una visión, un futuro donde la educación fuera accesible para todos, donde las oportunidades no estuvieran limitadas por el origen social o económico. Un futuro donde la humildad, la generosidad y la perseverancia fueran los valores que guiaran a la sociedad. La amistad que había florecido entre ellos se había fortalecido, y se había transformado en una gran sociedad. La historia de Miguel y Ricardo nos muestra que el poder de brindar una oportunidad a alguien puede tener un impacto inmenso, trascendiendo las barreras sociales y económicas que a menudo nos separan. Vemos como un simple reto, lanzado desde la arrogancia, se transformó en un catalizador para el cambio, no solo en la vida de Miguel, sino también en la de Ricardo. La generosidad, la empatía y la creencia en el potencial humano fueron las claves para desbloquear un futuro más brillante. Romper las barreras, esas líneas invisibles que segmentan nuestra sociedad, es fundamental para construir un mundo más justo y equitativo. Estas barreras, ya sean económicas, sociales o culturales, impiden que muchas personas desarrollen su máximo potencial y contribuyan plenamente a la sociedad. La historia de Miguel nos recuerda que el talento y la inteligencia no conocen fronteras, y que, al derribar estas barreras, podemos liberar un torrente de creatividad e innovación. La educación, sin lugar a dudas, es el motor que impulsa la transformación de vidas y comunidades. Es la herramienta más poderosa que tenemos para empoderar a las personas, brindarles las habilidades y el conocimiento que necesitan para prosperar, y romper el ciclo de la pobreza. La historia de Miguel es un testimonio del poder transformador de la educación, mostrando cómo el acceso a una buena educación puede abrir puertas que antes parecían inalcanzables. Te invitamos, espectador, a que te unas a nosotros en esta misión de apoyar iniciativas educativas y brindar oportunidades a quienes más lo necesitan. Cada pequeño gesto cuenta, ya sea donando a una organización benéfica, siendo mentor de un joven, o simplemente ofreciendo palabras de aliento a alguien que está luchando por alcanzar sus sueños. Tu contribución puede marcar una diferencia significativa en la vida de otra persona. La historia de Miguel y Ricardo es un faro de esperanza en un mundo a menudo marcado por la desigualdad y la injusticia. Nos demuestra que un futuro mejor es posible, un futuro donde todos tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y vivir una vida plena y significativa. Este futuro no es solo un sueño, sino una meta alcanzable si trabajamos juntos para construir una sociedad más justa y equitativa. El mensaje de esta historia trasciende fronteras y culturas, resonando en cada rincón del planeta. La búsqueda de la justicia, la igualdad y la oportunidad es una aspiración universal que une a la humanidad. La historia de Miguel y Ricardo nos inspira a creer en el poder del cambio, a desafiar el statu quo y a trabajar por un mundo donde todos tengan la oportunidad de brillar. Es un mensaje que nos invita a la reflexión y a la acción, recordándonos que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro mejor para todos. La historia de Miguel y Ricardo resonó profundamente en la comunidad. Se convirtió en un símbolo de esperanza, y un recordatorio constante del poder transformador que reside en la oportunidad y el apoyo mutuo. Los niños de la localidad, antes resignados a un destino predeterminado por la pobreza, ahora veían en Miguel un espejo de sus propias posibilidades. Sus sueños se expandieron, alimentados por la creencia de que, con dedicación y acceso a la educación, podían trascender sus circunstancias y alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. Ricardo, por su parte, encontró un propósito mucho más significativo que la acumulación de riqueza. El acto de generosidad que inicialmente surgió de un impulso vanidoso se transformó en una vocación genuina. Dedicó gran parte de su tiempo y recursos a respaldar programas educativos en comunidades marginadas, comprendiendo que la verdadera riqueza reside en el impacto positivo que se puede generar en la vida de los demás.
Su historia sirvió como un poderoso contraste con la imagen estereotipada del millonario distante y egoísta, demostrando que el éxito verdadero se mide por la capacidad de inspirar y empoderar a otros. La relación entre Miguel y Ricardo trascendió la simple filantropía. Se convirtieron en amigos y socios, unidos por una visión compartida de un futuro donde la educación sea un derecho accesible para todos. Juntos, continuaron expandiendo su impacto, implementando programas innovadores que combinaban la enseñanza del inglés con habilidades tecnológicas, preparando a los jóvenes para un mercado laboral globalizado y competitivo. La humildad, la generosidad y la perseverancia se erigieron como los pilares fundamentales de esta inspiradora narrativa. La humildad de Ricardo al reconocer su error inicial, y al abrir su corazón a la realidad de Miguel, la generosidad al ofrecerle una oportunidad que transformó su vida, y la perseverancia de Miguel al superar los obstáculos, y aprovechar al máximo la oportunidad que se le brindó. Y ahora, querido espectador, te invitamos a reflexionar sobre esta historia. ¿Qué puedes hacer tú para marcar la diferencia en tu propia comunidad? No es necesario ser millonario para generar un impacto positivo. Un pequeño acto de bondad, una palabra de aliento, un gesto de apoyo pueden ser el catalizador de un cambio significativo en la vida de alguien. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para inspirar a otros a unirse a esta ola de cambio positivo. Y recuerda, la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y construir un futuro mejor para todos. Haz clic en el vídeo sugerido que aparece en la pantalla para descubrir más historias inspiradoras que te motivarán a hacer la diferencia. Juntos podemos construir un mundo más justo y equitativo.